Buenos días a todos y a todas. Estamos en el cuarto encuentro de Al-Ándalus en México, en su sesión virtual del Eje Académico, y estamos de manteles largos, muy contentos porque podemos tener tres personalidades que nos van a hablar acerca de de este lugar y tiempo del mundo llamado Al-Ándalus. Vamos a iniciar con la ponencia Al-Ándalus y la Alhambra en la segunda mitad del siglo XVIII, Ilustración e Islam, que el doctor José Antonio González Alcantú nos trae para ustedes. Quiero hablar un poquito acerca de su currículum. El doctor José Antonio González Alcantú nació en Granada, España, en 1956. Él es antropólogo e historiador. Estudió Historia del Arte y Arqueología en la Universidad de Granada. Posteriormente amplió sus estudios postdoctorales en Francia y es actualmente catedrático de Antropología Social de la Universidad de Granada. Es académico de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas de España. En 1991 fundó el Centro de Investigaciones Etnológicas Ángel Ganivet, quien dirigió hasta su desaparición en el 2003. Este centro fue la vanguardia de España en los estudios de antropología transdisciplinar. Entre sus líneas de investigación se encuentran las del exotismo, al cual ha consagrado varios libros, entre los que destacan Lo Moro, Las lógicas de la derrota y la formación del estereotipo islámico en el 2002, la antropología política, en la que es conocida su obra Racismo elegante de la teoría de las razas culturales a la invisibilidad del racismo cotidiano. Este es del 2011. El patrimonio cultural, en el que sobresale El malestar en la cultura patrimonial del 2012, la antropología del arte con El rapto del arte en el 2002 y finalmente El juego con su obra Tractatus Ludorum, una antropología del juego en 1992. José Antonio dirige la revista de vanguardia antropológica Imago Crítica y ha sido profesor visitante en numerosas universidades, entre las que destacan Harvard y la Escuela de Altos Estudios de París. En la actualidad realiza un trabajo de campo en Marruecos y sostiene el carácter deconstructor y crítico de la antropología como una amalgama teórica de su creatividad. Vamos pues entonces a escuchar la ponencia Al-Ándalus y la Alhambra en la segunda mitad del siglo XVIII, Ilustración Islam. Muchas gracias, doctor José Antonio, por estar con nosotros. Le damos la bienvenida y le pedimos que proceda. ¿Empezamos? Sí, empezamos ahora. Sí. Muy bien. En primer lugar, quiero saludar a esta iniciativa que la señora Lila Selig Elías ha llevado a cabo por segunda vez y en la cual me siento muy honrado de participar. Me hubiera gustado estar presencialmente, tenía previsto hacer un viaje a México, pero finalmente se pospuso para principios del año próximo y tengo que hacerlo telemáticamente. Yo quisiera hablar de la Alhambra y de Al-Ándalus, puesto que la Alhambra constituye uno de los monumentos y de los lugares comunes más importantes de Al-Ándalus, del Al-Ándalus tardío, del Al-Ándalus crepuscular. Está claro que la Alhambra es formada sobre todo en el siglo XIV, constituye un horizonte distinto de la mezquita de Córdoba. La mezquita de Córdoba, cuya formación es con el califato, el emirato omeya, ocurre varios siglos antes y actualmente configura lo que se llama el paradigma Córdoba, es decir, la idea del diálogo de las tres religiones. Sin embargo, la Alhambra, yo he hablado del paradigma Alhambra, que sería un paradigma distinto de finales del siglo XIV, que es un paradigma que no tiene que ver con la religión, sino más que con la religión, con la estética. De hecho, la Alhambra es considerado un palacio texto por algunos amigos, José Miguel Puerta Vilches, gran arabista, que considera que el que los poetas se hubiesen expresado en Aljatín, Sanrac y demás en los muros de la Alhambra le da un significado no tanto religioso, sino poético al monumento. Es cierto que existen suras y que existen alabanzas a Allah, pero lo que prevalece sobre todo es la poeticidad del monumento. En ese sentido, este paradigma Alhambra
tiene ha sido muy estudiado, existe toda una literatura internacional y también local muy extensa, de tal manera que es uno de los lugares, digamos, relacionados con Al-Ándalus, que existe una bibliografía mayor, podríamos decir incluso que la Mezquita de Córdoba. El hecho de que la Universidad de Granada sea una de las universidades más antiguas de España, fundada en primer lugar la Madraza Yusufía en el siglo XIII, XIV, que sería un centro coránico, de enseñanza coránica, pero luego la fundación propiamente de la universidad en 1526-31 por orden del emperador Carlos V, hace que exista una masa crítica de pensamiento sobre este monumento y sobre Al-Ándalus y lo que significa. De tal manera que nos encontramos en un tema súper estudiado. Yo lo que quisiera abordar en los minutos que tengo es invitarlos a pensar lo que ocurrió en la segunda mitad del siglo XVIII, no en el siglo XIX o el siglo XX, que están más estudiados. Los primeros viajeros, así podemos decir que los primeros viajeros europeos, tras la conquista de Granada en 1492, llegaron a la ciudad y eran italianos, alemanes, Anglería, Lalaim, Münster, Navallero o Dantisco, informaron de las tensiones que observaron en la ciudad, donde todavía eran mayoría los musulmanes, todavía eran mayoría los musulmanes. Pero no constituyeron estos viajeros, primeros viajeros, un modelo orientalista. Habría que esperar hasta iniciado el siglo XVII, cuando una obra, que fue La historia de los bandos de Segría y Abencerraje, del murciano Ginés Pérez de Hita, probablemente morisco, fuese publicada en castellano en 1595 y ulteriormente traducida al francés, que entonces era la lengua internacional, en Venecia y traducida también en Lisboa. Esta obra, la historia de los bandos de Segría y Abencerrajes, caballeros moros de Granada, de las guerras civiles que hubo en ella, que es el título en sí mismo, pues tuvo un gran éxito y puso de moda al caballero granadino musulmán del periodo final de Al-Ándalus, que está identificado con la Alhambra. En años ulteriores, sobre todo, y en el periodo que nos vamos a referir, que es la segunda mitad del siglo XVIII, pues lógicamente ese modelo fue evolucionando. Y esa evolución tiene que ver con la filosofía europea y este temprano orientalismo, porque siempre que hablamos de orientalismo nos referimos al siglo XIX fundamentalmente, pero no a esa historia de los bandos de Segría y Abencerraje que crean la moda orientalista del morisco granadino y del moro granadino en Europa. Y esto es anterior incluso a las Mil y una noches de Antoine Galland, que trae consigo el viajero francés Antoine Galland. Es decir, el orientalismo tiene un arranque y un entroncamiento, especialmente con ese al-Ándalus crepuscular o tardío que representa a la Alhambra a través de la obra de Ginés Pérez de Hita. Pero en la segunda mitad del siglo XVIII hay que tener muy presente que la filosofía ilustrada, especialmente la filosofía francesa, tendría que reflexionar mucho sobre una España que en aquellos momentos era considerada una España atrasada. Una España, además, con un catolicismo derivado de la contrarreforma, excluyente, y que no tenía en consideración o cómo valoraba un monumento como la Alhambra. Hay que decir en favor de los españoles de aquel tiempo que ni la Alhambra, ni la Mezquita, ni la Giralda de Sevilla, ni muchísimos otros monumentos fueron demolidos, como en alguna ocasión se llegó a plantear, bien fuese porque la Alhambra estaba bajo protección real, bien fuese porque la Mezquita de Córdoba, el propio emperador Carlos V, ordenó que no se tocase ni una sola piedra de la misma, porque los canónigos querían demolerla para construir una catedral. Sea como fuere, los españoles siempre de la época cuidaron como una pieza, una especie de botín de guerra increíble, aquellos monumentos que les parecían fantásticos y que les parecían realmente dignos de ser conservados. El caso es que, sin embargo, la filosofía francesa, en particular Voltaire, el gran filósofo francés, pues se propuso reinterpretar lo musulmán lógicamente se tenía que confrontar con el mundo de Al-Ándalus en algún momento de su historia.
Lo primero que hizo Voltaire fue utilizar los análisis sobre el Islam para hacer una crítica de la propia sociedad francesa. En su obra, especialmente Mahoma o el fanatismo, en realidad Voltaire, aunque parece criticar, y lo critica de hecho, la figura de Mahoma, en realidad la está revalorizando en cierta forma, porque lo que está haciendo es, a través de Mahoma, y él lo reconocería ulteriormente así, está criticando el despotismo de su época, el despotismo de la Ilustración europea y sobre todo la intolerancia. Sabido es que Voltaire es el autor del Tratado de la Intolerancia, en el cual no habla nada del Islam, sino que habla del protestantismo y el catolicismo, pero estaba imbuido de esta crítica, sobre todo a la intolerancia y el fanatismo en el mundo católico. También es cierto que Voltaire había leído libros de diversos autores, Adrien Roland, uno de ellos, de las religiones mahomédicas, en los cuales habían ya desde principios del siglo XVIII revalorizado la figura de Mahoma y la figura del Islam. Ocurriría igual con Rousseau ulteriormente. Habida cuenta de que Rousseau, su padre, había sido relojero en la corte del sultán otomano y que había recibido informaciones a través de su padre de primera mano. Pero cuando Voltaire asume la idea de estudiar en su ensayo sobre las costumbres la figura de, bueno, y el ambiente de Al-Ándalus, sobre todo recurre a otro tipo de informaciones. Ya no se trata solo de la piedad que siente hacia los moriscos, que han sido expulsados, sino que además juega también la llamada leyenda negra, que también en América tiene un gran enraizamiento. Entonces, Voltaire, pues, es informado por algunos españoles que estaban exiliados en el siglo XVIII en Francia, de que había existido una España, que era la España de Al-Ándalus, que había sido un cúmulo de satisfacciones y que habían convivido los judíos, los cristianos y los musulmanes en una perfecta armonía. Y Voltaire pues utiliza esto para atacar de alguna forma la intolerancia, cuyo ejemplo él lo recibe a través de Pablo de Olavide, que era el intendente general de Andalucía, que se encontraba exiliado en esos momentos por motivos inquisitoriales en Francia. Podemos decir, pues, que hubo el pensamiento francés, sobre todo el ilustrado, puso en el centro de la diana al andaluz. Y dentro de eso, pues también podemos señalar que se incrementaron los viajes con Marruecos, sobre todo a Fez, que es la ciudad hermana de Granada, donde habían estado los meriníes y en Granada los nazaríes, y todo eso llevó finalmente a la obra ya de Jean-Pierre Claris de Florian, Précis historique sur les morts d'Espagne, editado en 1791, en el cual Florian destaca la magnificencia de los califas cordobeses y se deja guiar mucho por la fantasía, muy frecuente como recurso, ya alimentado por las mil y una noches que había llevado a Francia desde Persia y desde Irak Antoine Galland. Habría que señalar que en esa época es cuando se empieza a producir los primeros viajes ya, digamos, de esa naturaleza ilustrada a la Alhambra. Así tenemos el viaje de Alexandre de Laborde, quien entre 1798 y 1806 acude a Granada y valora también con un aguafuertista, un artista que hace aguafuertes y dirige todo un equipo que le va a permitir pues, valorar la arquitectura alambrina de la Alhambra y el horizonte que él se traza es el horizonte de la antigüedad clásica. Le parece tan bonita la Alhambra que piensa que solamente tiene equiparación si la equiparamos con la arquitectura de la antigüedad. Se interesa pues por esta idea de una manera que a partir de esa similitud con la arquitectura de la antigüedad clásica, también establecen los siguientes viajeros un nexo con el gótico. Aunque hoy parezca mentira que la arquitectura gótica parece en las antípodas de la arquitectura nazarí porque está construida con unos modelos y unos cánones, sobre todo en la arquitectura, que nos parecen muy lejanos, que sobre todo los viajeros
británicos, y esto lo estudió Tonia Raquejo, una investigadora de Madrid hace años, pues fueron alargando las vistas de la Alhambra, le dieron una especie de alargamiento irreal, de manera que algunas vistas que vemos del siglo XVIII parecen como catedrales góticas. Es el arte nazarí, pero muy, digamos, sobredimensionado en sus alturas y demás. Todo esto era porque se quería establecer un nexo causal, perdón, entre la arquitectura de la Alhambra y el gótico, haciéndolo parientes, digamos, cercanos. Esto no es nada extraño, porque también la novela gótica surgió no en las brumas del norte, sino surgió precisamente en el contacto con el sur de Italia. En fin, un hito importante dentro de este mundo ya de finales del siglo XVIII es la ocupación napoleónica de la Alhambra. Como parte, las tropas de Napoleón ocupan España y dentro de esa ocupación hay un general que se llama Horacio Sebastiani, que había estado durante un cierto tiempo como diplomático en Estambul. Era un hombre habituado al mundo oriental y él va a ser el gobernador de Granada y se establecerá en la Alhambra como un auténtico pequeño sultán. Sebastiani, que ha sido estudiado por el profesor Juan Manuel Barrio Rozúa, un colega y amigo, establecerá pues una especie de pequeña corte que algunas veces imitaba las cortes orientales. Se trataba de un general de Napoleón. Luego lo curioso es que él también fue uno de los que promovió el viaje de Eugène Delacroix, del pintor orientalista a Marruecos. Es un hombre que aparece en varios momentos de la historia. Y bueno, hay que decir que entonces cuando la Alhambra empieza en cierta forma su decadencia. Haré aquí un alto. La Alhambra en esos momentos, hasta ese momento era un lugar habitado. Es decir, cuando se produce la toma de Granada, que fue no una conquista, sino que la ciudadela de la Alhambra fue entregada a traición por Boabdil en un pacto con los reyes católicos, no hubo una conquista militar en el sentido plenamente, la Alhambra quedó absolutamente con su mobiliario, con todo, es decir, incólume para poder ser habitada por los reyes cristianos. No hubo destrucción alguna. Pero a lo largo de los siglos tuvo diversas inclemencias, accidentes, incendios, explosiones de pólvora, etcétera, que la fueron volviendo ya un poquito más inhabitable. El último golpe fue el de la presencia napoleónica, porque los napoleónidas, temerosos de la población que vivía en la Alhambra, lo que hicieron fue expulsar a esa población para convertirla solamente la Alhambra en un castillo militar. Y entonces se da la paradoja de que esa Alhambra napoleónica es el momento en que la Alhambra ya deshabitada de sus habitantes, de la población que tenía, lo que Washington Irving, el viajero británico, llamaba los hijos de la Alhambra, algunos de los cuales probablemente eran descendientes de moriscos, sobre todo lo que se trataba de jardineros, los que conservaban los jardines, pues entonces resulta que esa Alhambra será la Alhambra que conocerán los románticos a partir de 1820, que es la Alhambra que consideraban que estaba abandonada y aquí tengo que hacer un inciso. La Alhambra estaba decaída, pero nunca estuvo totalmente abandonada. La Alhambra siempre fue propiedad real, propiedad del Estado y se restauraba y por eso se ha conservado un monumento tan frágil hasta hoy. Bueno, hay que señalar que todo esto nos lleva a pensar que la Alhambra en esos momentos tenía un alto significado, como se ve, para españoles y para franceses. También lo tuvo para los pueblos del Mediterráneo. Recientemente el profesor eh, mm, el Eden Eldin, turcólogo, amigo y profesor en estos momentos de la Universidad de la Columbia University en Nueva York, ha publicado un libro que ha tenido, que yo mismo le he dedicado algunas líneas en su contraportada, un bello libro sobre las visitas que se llama, ha salido publicado en inglés y en francés, sobre la Alhambra como encrucijada de caminos. Y él ha analizado en ese siglo XVIII, de la mano también de otros autores, cuál fue la visión que tuvieron los turcos sobre la Alhambra. Porque una cosa es la que tuvieran los españoles, la que tuvieran los franceses, como acabamos de ver, y otra cosa es la que tuvieran los viajeros turcos.
porque normalmente en todos los viajeros musulmanes los que tienen preferencia siempre son los viajeros marroquíes, tunecinos, argelinos, que están más cerca, pero los turcos siempre han quedado un poquito escorados. Y entonces se observa que provoca pues una serie de reacciones en esos viajeros que han quedado registradas en el libro de visitas de la Alhambra, que es un libro que se abrió para poder firmar y que la gente no pusiese su firma en los muros de la Alhambra, como era habitual en los viajeros de aquel entonces. Entonces, se ve que hay una mezcla de nostalgia, de reino perdido y a veces incluso de reflexiones sobre la modernidad, porque los turcos en aquellos momentos, finales del siglo XVIII, estaban atrapados por la idea de la modernización del imperio turco. Entonces, claro, hay una mezcla entre sentimiento de pérdida y sentimiento de decadencia, de que el Islam había decaído en ciertos momentos históricos y que ellos pues sentían que no estaba a la altura, que estaban países como Francia e incluso España, que no era un país muy avanzado en esos momentos, pero que ellos estaban en una situación de parálisis histórica. Hay que decir que finalmente, si me quedan algunos minutos, que se produjeron también varias embajadas marroquíes enviadas por el sultán marroquí a España en la época, sobre todo en época del reinado de Carlos III, que tanto Abdalá, sultán Signa Abdalá Ibn Abdalá de Marruecos, como el rey Carlos III, bajo un espíritu ilustrado, digamos, ambos, promovieron tratados de paz y de reconocimiento entre España y Marruecos. Y eso supuso la venida de embajadas, que muchas de ellas venían a rescatar prisioneros marroquíes que habían sido atrapados en algún momento o simplemente como temas protocolarios. Entonces, estas embajadas en muchas ocasiones visitaron la Alhambra y la impresión que le hizo la Alhambra es parecida a la de los turcos. Es decir, entre la nostalgia de algo que se perdió, que perdieron, decían nuestros antiguos familiares, perdieron esta joya, y por otro lado también esa sensación de que el reino jerifiano se encontraba en una cierta parálisis y que necesitaba nueva fuerza y energía para seguir avanzando. Como se ve, en la Alhambra, lo que yo quiero, así la embajada, por ejemplo, de Amati, Ibn Mahdi al-Ghazal, es una de ellas, hay al menos tres importantes que no voy a detallar ahora, pero que han sido estudiadas por Nieves Paradela, una investigadora de Madrid, y que me parecen muy significativas, sobre todo porque todos ellos hacen rila, que es el relato del viaje. Y entonces en el relato, en la rila, el relato del viaje, ellos dan sus impresiones. Y en el lado español también inspiró la obra Cartas Marruecas de José Cadalso, que le sirvió como a Voltaire, le había servido en Francia, para reflexionar sobre Marruecos, para reflexionar a la vez sobre su propia sociedad, sobre la sociedad española y los problemas de la sociedad española. Es decir, que en el fondo eran como espejos que se reflejaban los unos sobre los otros. Hemos de decir que también es cierto que muchos de estos no eran sociedades herméticas la una a la otra. Tenemos ejemplos de personas que visitaron la Alhambra, perdón, personas que visitaron la Alhambra y que tuvieron, que se convirtieron de un lado o de otro. Así, por ejemplo, hay al menos dos príncipes de Fez que se convirtieron al cristianismo de la dinastía reinante meriní. Y bueno, esto también hay que tenerlo en cuenta, es decir, que no se trataba de compartimentos estancos, sino que las conversiones en un sentido, es decir, de cristianos, que le llamó Bartolomé de Benassar, los cristianos de Alá, es decir, aquellos que se pasaban a Argelia especialmente, pero también había príncipes y de hecho Calderón de la Barca publicó en 1667 una obra de teatro que se llama El Gran Príncipe de Fez, don Baltasar de Loyola, que fue el segundo converso de la familia real que se convirtió al catolicismo e incluso se profesaron como jesuitas. Quiero decir que, por tanto, se trataba de lo que se ha llamado frontera líquida, llamaba Fernand Braudel. Es decir, no nos encontramos ante unas fronteras
cerradas, sino que eran fronteras. Y la Alhambra, en ese sentido, jugaba ese papel de referente, de lugar común de la reflexión, donde se confrontaban las ideas preestablecidas o historias anteriores. De manera que al final, ya para terminar, quisiera decir que de dónde he sacado yo la idea de paradigma Alhambra. Bueno, Edgar Quinet, ya no a finales, el filósofo francés, en los años 40, 1840 aproximadamente, él escribe Génie de religión, emulando a Chateaubriand, que también había estado en la Alhambra, en Granada, y que había escrito el último Abencerraje, que escribió El genio del cristianismo. Entonces, Edgar Quinet, cuando escribe El genio de las religiones, se da cuenta, hablará de un renacimiento oriental salido del fin del horizonte bíblico, es decir, el horizonte le pone más atrás del Islam, lo lleva hasta el mundo judío y hasta el mundo del Antiguo Testamento, y que aboca a un necesario comparatismo. Desde ahora, pensar el mundo, debatir las grandes cuestiones, es obligatoriamente cuestionar y confrontar tradiciones diferentes, dirá Edgar Quinet en 1800, alrededor de 1840. Con ese dispositivo, Edgar Quinet, cuando visita la mezquita de Córdoba, pensará que es el diálogo de las religiones, como acabo de decir. Es decir, y de hecho en estos momentos se llama, incluso está en el ámbito de la filosofía europea y mundial, el llamado paradigma Córdoba, que es el paradigma de diálogo interreligioso. Pero en el caso de la Alhambra, al no existir ese paradigma religioso de fondo, hay un paradigma estético y es el primero que se da cuenta de esto será Edgar Quinet, quien hablará de la supremacía de la estética sobre cualquier otra, una especie de averroísmo, si podemos decir, a la moderna. Bueno, Edgar Quinet es el que de alguna manera, gracias a un colega que ya falleció, Jean-Michel Cornu, que era un investigador francés, yo pude descubrir hace unos años y es lo que me ha inspirado esta ponencia. Llamo la atención sobre el particular porque seguimos siendo en consecuencia objeto de reflexión al siglo, segunda mitad del siglo XVIII especialmente, con los filósofos de la Ilustración, los viajeros, etcétera, etcétera, pero termino diciendo que hoy el paradigma que impera es esencialmente el paradigma Alhambra dentro del gran constructo del paradigma de Al-Ándalus. El paradigma Alhambra constituye un hecho específico que surge en esa segunda mitad del siglo XVIII. Gracias. Muchas gracias, doctor. Me parece que el Alhambra es un lugar del mundo que no puede uno dejar de visitar antes de morir. Me parece que es una Cierto. cosa importantísima y es realmente sorprendente enterarnos de la comparación pues, entre la arquitectura gótica con la Alhambra napoleónica y todos estos huecos de la historia que se ha dejado casi un silencio. Qué importante es echarles luz, pues echarle luz en realidad al pasado para poder comprender lo que somos ahora. Qué interesantes, le agradecemos mucho. Ojalá tuviéramos más tiempo para dialogar con usted, pero recibimos con mucha gratitud estas palabras que nos regala. Y muchas gracias. Estamos en el cuarto encuentro de Al-Ándalus en México. Es Ah, y el he dicho el doctor segundo, José perdón, Antonio ¿eh? González Alcántara. Perdóneme, ¿cómo? Que había dicho el segundo en la Es que es el introducción. segundo en el que usted participa. Desde que lo encontramos Sí, ya no lo sí. soltamos y no lo soltaremos. Le Bueno, agradecemos mucho, mucho su participación. Lila, le quería recordar simplemente que en el año 1993 Yasir Arafat y Simón Pérez firmaron la paz en la Alhambra. En la Alhambra. En la Alhambra. Ok, ok, me parece interesante pues resaltarlo en este momento que estamos con esta realidad tan convulsa. Me parece Muy bien. importante desde México y con los brazos hacia España, pues hacer este llamado a la reconciliación porque hemos estado bien juntos y lo estaremos en un futuro, espero, muy próximo. Le agradezco mucho, le mando un gran abrazo desde México. Continuamos, amigos. Muchas gracias.